Todos pensamos igual. La realidad es la misma para todas las personas. Te invito a que hagas una breve pausa en el video para que reflexiones rápidamente. ¿Cuál fue tu respuesta? Bueno, te debo decir que esto es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Para esto hay que saber qué es pensar o incluso qué es la realidad. Ahora, nosotros como buenos humanos definimos a la acción de pensar como el formar ideas y representaciones de la realidad en la mente, relacionando unas con las otras. Ahora, expresar qué es la realidad es algo sumamente difícil. Es una de las preguntas que existen desde el origen de la vida humana, pero trataremos de ser breves y diremos que la realidad es lo que se percibe de acuerdo a los sentidos. Así que sí, la realidad es diferente para cada cosa en el universo, y esto es algo que se comprobó con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, bueno, hemos aclarado esto y entonces, ¿todos pensamos diferente? La respuesta es que sí. Pensar es el resultado de los estímulos percibidos por los sentidos de la realidad. En otras palabras, podemos decir que todos tenemos una diferente concepción de la realidad. Yo soy Misael y el día de hoy te quiero hablar de las cosas que vimos en la materia de formación sociocultural y, bueno, como ya he hablado, como ya sabrás, cómo las percibo yo en base a mi realidad. Bueno, de todos los temas abordados, hay tres de mi particular atención. El primero de ellos es los sombreros del pensamiento. Es una teoría publicada por Edward de Bono, también es conocido como los sombreros de Bono, y es una metodología para discusiones y toma de decisiones en grupo. Para pensar correctamente hay que tener diferentes perspectivas. La introducción la hice con la intención de aclarar que todos vemos el mundo de una manera diferente. No es lo mismo algo para una persona que para otra. Y entonces, pues bueno, todos estamos sujetos en nuestros sentidos, a cómo nosotros percibimos el mundo y a las experiencias que tenemos para procesar esa información. Entonces es muy común que nosotros como personas tomemos decisiones en base solamente a lo que nosotros tenemos de conocimiento, en base a nuestra cosmovisión. Una cosmovisión es, bueno, la manera en la que nosotros vemos el mundo, la vida. Pero bueno, esto no es muy conveniente en muchos de los casos porque bueno, la realidad tiende a ser un poco difusa, nuestra percepción también, y lo mejor para tomar una decisión importante es hacerlo desde diferentes perspectivas. Edward Bono plantea específicamente 6 perspectivas sombreros que vamos a ir cambiando. Nos vamos a poner un sombrero y lo vamos a quitar, que es como hacer, pues bueno, un cambio de mentalidad a la hora de tomar esas decisiones. Los sombreros los tenemos en orden bueno, el más importante es el sombrero azul. El sombrero azul es el que controla a todos los demás. ¿Por qué es esto? Porque el sombrero azul representa el tiempo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, cada vez tu tiempo vale más porque te queda menos. Y bueno, es toda la razón, todo lo optimizamos en base a nuestro tiempo y esto es de lo que va a depender todo lo demás. El segundo sombrero es el blanco, que bueno, lo podemos ver, se representa claramente con la imagen, es ser objetivo, ¿sí? Quitarnos el prejuicio para hacer las cosas. El tercer sombrero es el rojo, creo que es uno de los más difíciles porque implica expresar nuestros sentimientos sin miedo al rechazo o miedo a que nos juzguen los demás. Tiende a ser muy difícil en una sociedad como la que vivimos tratar de expresar nuestros sentimientos, pero bueno, este sombrero nos invita a tratar de hacerlo de esa manera. El negro es una crítica negativa de lo que estamos haciendo. Siempre hay que ser autocríticos y este sombrero nos lo vuelve a indicar, ¿sí? Antes de hacer cualquier cosa debemos de pensar o al menos tener una vaga idea de qué es lo que puede pasar si sale mal. Y no es, como podrían decir, echar sal o alguna cosa como esa, pero sí hay que siempre tener un plan B. El sombrero negro te invita a tener un plan B de, bueno, si lo que quiero hacer no funciona de la manera en la que lo quiero hacer, ¿qué voy a hacer para lograr eso? El penúltimo sombrero es el sombrero amarillo, que bueno, este nos invita a ser positivos, ¿sí? A ser positivos, siempre buscar el lado bueno de las cosas. Si hay un motivo para no hacerlo, siempre habrá dos para hacerlo. Es buscar el por qué no de las cosas. Y el último sombrero es el verde, el que desemboca en los últimos dos temas que vamos a hablar a continuación, que es el sombrero verde y habla de la creatividad. La creatividad, pues bueno, es esa chispa que tiene el humano. Es uno de los mayores dones de la humanidad. La creatividad es lo que ha permitido crear grandes cosas en momentos donde se pensaría que no se podía crear nada.
Ahora sí vamos a hablar, como les mencioné, la creatividad va a desembocar en los siguientes dos temas. El primero de ellos es el pensamiento, pero sencillamente pensamiento vertical y horizontal. Nosotros, para hacer las cosas normalmente, o bueno, el sistema en el que vivimos nos enseña a hacer las cosas de una manera vertical. ¿Vertical a qué nos puede recordar? Pues bueno, si me preguntas a mí me recuerda a una escalera donde tienes que ir peldaño por peldaño para hacer las cosas. Es un énfasis en el encadenamiento secuencial lógico y correcto de las ideas. ¿A qué nos referimos? A cosas que ya han demostrado su eficacia, a lo que ya sabemos que va a funcionar, a lo seguro. Nosotros cuando usamos una fórmula, no la hacemos inventando las cosas, la hacemos porque sabemos que funciona y porque hay un método científico en el que cada vez que se replica eso se va a llegar al mismo resultado. Este pensamiento vertical está muy bien, sí, nos ayuda a llegar a la manera segura de las cosas, muchas veces muy rápido, pero no es el único y en algunos casos se requiere pensar las cosas de otra manera. Por eso tenemos esta clasificación que es el pensamiento horizontal, que pues bueno, son los retos de la vida diaria. Es introducir la perspicacia, la creatividad, el ingenio, la chispa de una persona para hacer cambios en sus actitudes y hacer enfoques a nuevos conceptos. Es utilizar tus recursos de maneras totalmente diferentes, ¿sí? Vertical es subir una escalera y horizontal es tratar de ir veredeando por este reto que tienes para tratar de solucionarlo. Y muchas veces es la única manera que se tiene, y como muchas personas, incluyéndome, no tenemos tan desarrollada esta habilidad, pues bueno, nos puede costar un poquito más tener un pensamiento de este tipo, pero es uno de los más importantes en el mundo actual. Y finalmente vamos a hablar de las etapas del pensamiento creativo. Esta fue una teoría propuesta por el socialista inglés, profesor y teórico en ciencias políticas y relaciones internacionales, que bueno, él fue uno de los líderes de la sociedad fabiana, una sociedad que trata de impulsar el socialismo en Londres, y bueno, uno de los fundadores del London School of Economics, Graham Wallace, ¿sí? Bueno, él estudió también esta parte del pensamiento creativo del cerebro, que bueno, digo que son ramas muy complejas del pensamiento humano, porque se involucran con lo que es realmente la conciencia, con lo que es la mente, la conciencia. Y bueno, tratar de definir a la conciencia también son cosas muy difíciles. Pero él define etapas del pensamiento creativo, define precisamente 4, en las cuales, pues bueno, un pensamiento creativo, o sea, que innove, que haga cosas nuevas, se puede seguir mediante 4 etapas, o siempre presenta 4 etapas. Una etapa de preparación consiste en percibir y analizar la situación. Como mencionamos al inicio, todo se basa en nuestra percepción. Todo lo que tú eres como persona se basa en tu percepción a base de tus sentidos. Después de eso, tú procesas, analizas la información en base a tus experiencias, y es así como empiezas a tener los primeros contactos con el mundo externo. En este caso, pues con la situación o con lo que se está pensando. Después de esto se tiene una incubación, se trata simplemente de la interiorización del problema. Como ya mencioné, es una pequeña reflexión de qué es lo que está sucediendo. Es cuando realmente entra en esta parte de la conciencia, analizar la situación. Posteriormente tenemos a la iluminación, a la fase de eureka. La solución surge de improviso, es cuando todo cobra sentido y está relacionado y claro. Bueno, existen muchos casos, por ejemplo, el famoso mito de la manzana de Isaac Newton, que estaba haciendo nada y de repente una manzana cayó, y fue cuando descubrió la teoría de la gravedad, la ley de la gravedad. Pues bueno, este es un claro ejemplo de iluminación. El ejemplo de Isaac Newton no es verdadero. Fue un trabajo constante de muchos años, pero sí se han dado muchos descubrimientos por medio de iluminación, ¿sí? En algunos casos se recomienda, cuando se está sometido a una gran cantidad de trabajo y no se encuentra alguna solución, tomar algún tiempo libre, ¿sí? Un tiempo, y cuando digo tiempo libre me refiero a un tiempo sin hacer nada productivo realmente, a un tiempo de ocio, porque es en este momento cuando el cerebro curiosamente trabaja más, ¿sí? Cuando el cerebro está procesado en una tarea, todas sus funciones, todos sus recursos los enfoca únicamente a esa tarea, a resolverlo de las maneras que ya tiene. Son instintos de supervivencia muy básicos del humano. Pero cuando se está en un estado de ocio, el cerebro tiene más tiempo para analizar diferentes perspectivas. Y bueno, finalmente la verificación.
En esta fase se analiza, se vuelve a analizar, más bien la solución, se verifica y bueno, se valida la solución adoptada. Porque bueno, aunque tengamos un pensamiento creativo, muchas veces pues no se puede adaptar bien a la situación. Bueno, así es como cerraría yo con mi manera de ver de estos temas que hemos visto a lo largo del primer parcial. Me resulta algo muy interesante el saber cómo hay personas que tratan de catalogar. Me parece curioso porque el humano siempre trata de categorizar todo lo que hay alrededor. Siempre trata de cuantificarlo o de medirlo con alguna magnitud. Y bueno, incluso más nosotros que estudiamos ingeniería, pues todo lo que vemos es algo que se cuantifica. Entonces entrar a estos campos donde realmente las cosas son mucho más abstractas, ¿sí? Incluso más abstractas que los números imaginarios, pues es algo curioso e interesante a la vez. Es una dualidad un poco rara el ver cómo el humano siempre trata de categorizar todo, incluyendo esto. Entonces es una mezcla muy rara entre lo abstracto y lo medible, lo del mundo real. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Espero que pues cualquier persona que haya visto el video haya aprendido algo nuevo el día de hoy de pues cómo funciona el mundo. Creo que es algo que debemos de tratar de hacer siempre, nunca perder esa curiosidad, que es lo que nos hace humanos. Y nos vemos.